Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar unas empanadas venezolanas. Para hacer la masa vamos a necesitar harina de maíz, de la que se utiliza para hacer arepas. Vamos a necesitar azúcar, sal, harina de trigo o maicena y agua, la que vaya necesitando la masa. También vamos a necesitar un vaso o un tazón y un plástico, que también puede ser una bolsa de congelación abierta todo a lo largo. Yo voy a usar este plástico que venía con unos rollitos de primavera veganos, y estas dos cosas las vamos a utilizar para darle forma a las empanadas. Y para rellenarlas vamos a usar unas setas de cardo, unos filetes de tempe, cebolla, un poco de sal ahumada, unos polvos de sabor barbacoa, sal y salsa de soja. Estoy preparando el relleno. He cortado la cebolla en tiras y ahora voy a preparar las setas. Quitamos el sombrerito y las desgarramos. Cogemos así y vamos rompiendo. Empezamos pasando los filetes de tempe por la plancha para que se doren un poco. Ahora doramos la cebolla. Cuando la cebolla tenga este color doradito, le incorporamos las setas. Sazonamos otro poquitín. Y ahora le ponemos un toque de sal ahumada. Como os dije, el tempe ya lo tengo cortado en trocitos y ahora se lo vamos a incorporar. Ponemos un poco de los polvitos estos de sabor a barbacoa, un poquito de salsa de soja y dejamos unos 2 minutos o 3 que se haga todo. Esto ya lo tenemos listo, así que mientras que se enfría vamos a preparar la masa para las empanadas. Ponemos la harina en un cuenco grande, le incorporamos el azúcar, la sal, la maicena o harina de trigo y lo mezclamos todo bien. Y ahora vamos añadiéndole el agua poco a poco. Yo creo que casi la tenemos, le voy a poner un pelín más de agua y ya está. Bueno, pues yo creo que ya está. ¿Veis? Tiene que estar flexible, como si fuera plastilina, que no se rompa. Así que yo creo que esta ya tiene la textura adecuada. Así que vamos a pasar a hacer las empanadas. Cogemos una porción de la masa. La ponemos sobre el plástico, le damos un poquitín de forma y ahora nos vamos a ayudar del rodillo para dejarla lo más planita posible. Bueno, ya tiene el grosor que queremos, ahora le vamos a poner el relleno. No demasiado, porque si no luego no se nos va a cerrar.
Y ahora cogemos así, doblamos y llegamos hasta el otro borde, el borde de abajo. Y cerramos con los dedos. No sé si lo veis. Y ahora con este tazón lo que hacemos es cortarla. Ponemos aquí, presionamos. Y esto lo quitamos y seguimos con la siguiente. ¿Veis? Solo nos queda freírlas en abundante aceite caliente. Y este es el resultado. Veganízate. Voy a enseñaros cómo queda el relleno. No me digáis que no tiene una pinta súper apetitosa. Esta es una receta que, si os digo la verdad, no sabía ni que existía, hasta que un día David, del canal Nutridiana, me retó a hacerla. Por aquí abajo os dejaré el enlace a su canal, que tiene cosas muy ricas y muy interesantes. Así que David, ya veis, he tardado unos mesecitos en hacerla, pero por fin la he hecho y la verdad es que me encanta. Así que gracias por sugerirme esta receta. Todos los ingredientes de esta receta los vais a encontrar abajo en la descripción del vídeo, junto con los enlaces a mis redes sociales. Espero que me deis un like, porque la verdad es que me lo he currado lo mío. Suscribiros si no lo habéis hecho, compartir con todo el mundo. Muchas gracias por pasaros por mi cocina y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!